Bueno, recordando esta parte de los espectros, voy a poner esta silueta. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, me voy a poner en alguno de los gráficos, ahí hay en teoría las huellas o los espectros visibles de 3 sustancias, y vamos a hablar, son colorantes o indicadores, del azul de metileno. Pero, ¿cómo se genera ese gráfico? ¿Sí? Si seguimos el puntero, me estoy refiriendo a esta gráfica que no absorbe prácticamente en la primera porción del visible, pero más adelante empieza a absorber. Entonces decimos, aquí ya vemos la absorción y vemos cómo crece hasta alcanzar un máximo, al cual decíamos es en el espectro visible la longitud de onda donde más absorbe. Entonces, ¿cómo se construye un espectro de absorción en la región visible? Tenemos que correr o escanear en el equipo, decir, si yo te ajusto a 400, ¿sí? Partiendo de que estamos en la región visible, en 400 va a haber una absorción. Entonces esa absorción hay que graficarla. Si se fijan aquí en la escala que dice una densidad difusa, antes se llamaba densidad óptica, inclusive este parámetro. A la absorbancia, el término anterior que se usaba para era la densidad óptica. Y así lo abreviaban como DO. Bueno, vamos a suponer que aquí fuera la A de absorbancia, que está en el 0 a 0.8, pero decimos que puede llegar hasta 2, dependiendo si estamos en la escala del 1 al 100% de transmitancia, ¿no? Generalmente son valores que van de 0 a 2 y más prácticamente de 0 a 1, son valores menores que 1. Pero decimos, si nosotros ajustamos el equipo a 400 nanómetros, que dice wavelength en nanómetros, longitud de onda, entonces decimos en 404 absorbe, muy parecido al valor que vimos ahorita. Pues absorbe como 0.2 en absorbancia. Y en 401, pues en 401 absorbe tanto. Y el salto de ese barrido puede ser de nanómetro en nanómetro o más prácticamente de 5 en 5 o de 10 en 10. Tomaríamos menos lecturas, pero en realidad el equipo lo hace continuo. En el equipo no hay que estar haciendo los ajustes a 400, 401, sino el equipo hace el barrido y va mandando una longitud diferente y hace todo el escaneado, como si fuera el escáner de una impresora. Y entonces, ¿pero qué significa? Que a determinada longitud de onda absorbe tanto. Tiene un valor de absorbancia. Que a mayor longitud lo vuelve a checar el equipo y absorbe tanto. Entonces son muchas lecturas para hacer este gráfico. Entonces, va a haber tantos puntos como mediciones de absorbancia haya para las distintas longitudes que se hayan probado. Si tú probaste de 10 en 10, si lo haces manual, 400, 410, 420, pues al unir los puntos serían no tan curveados, sino que parecerían más rectas, ¿sí? Pero esa es la idea. Construir un espectro es muy fácil. Tienes que ir cambiando manualmente la longitud y midiendo las absorbancias y las registrando en una tabla y luego graficarlas. Pero en realidad eso no lo hacemos así. Los equipos más sofisticados lo hacen solo. Pero estamos hablando nuevamente de absorbancia en este gráfico y en todos los gráficos que estaba mostrando como estos. Se hace exactamente lo mismo. Aquí está absorbancia, acá está longitud y cómo se comporta la absorbancia con respecto a la longitud de onda. Aquí está el azul de metileno, lo que mencionábamos ahorita, y ahí está su huella, su espectro con el lambda máximo que el equipo te lo puede dar como valor, es decir, a tal longitud es donde más absorbe. Bueno, entonces continuamos hablando de lo mismo. Luego quiero mencionar o estaba indicando esta parte. Entonces, cuando hacemos esa relación de lo que sale entre lo que entra, si nosotros nos referimos a transmitancia, seguiría la fórmula de absorbancia igual a menos log de t, o como decía ahorita, donde dice t, ponerlo por ciento de transmitancia entre 100, que es exactamente lo mismo. Dice, la otra ecuación que relaciona la absorbancia es esta que está abajo, que se llama ley de Beer, o ley de Lambert-Beer. Y dice, esta absorbancia es una absorbancia diferente a la de arriba, ¿sí? Porque la absorbancia de arriba es una absorbancia que tiene que ver con la práctica. Como decían ahorita, si vas al laboratorio con una solución, ya sea que tenga color propio, por ejemplo, el dicromato o el permanganato tienen color propio. Son cristales naranjas el dicromato y el otro son cristales morados que al disolverlos pintan la solución. O sea, no hubo ninguna reacción. Las sustancias son coloridas, pero el color puede deberse a una reacción. Si algo que tú no puedes medir directamente, ese es como el azúcar,
lo haces reaccionar con algo y da color, entonces mides un derivado del azúcar, pero un derivado que adquirió color, que es uno de los requisitos. Pero decimos, vamos al laboratorio y medimos el valor de absorbancia y por lo tanto esta ecuación número 1 está asociada al fenómeno óptico de medición de absorbancia. Mientras que la segunda ecuación es una ecuación teórica. ¿Sí? La ecuación de absorbancia es, tú puedes predecir cuánto va a absorber un compuesto si tú conoces, dice aquí, el épsilon, la C y la L. La L es lo que les decía que de manera estándar tiene una celda, lo que sería lo que atraviesa la luz, que de manera estándar es 1 centímetro. L es, para las celdas, no importa el material, es 1 centímetro. C, les decía la vez pasada, es concentración molar. Entonces aquí ya tenemos dos unidades, molaridad y centímetros. Y entonces el épsilon se da en unidades de molaridad a la -1, centímetro a la -1. ¿Por qué? Porque va a cancelar las unidades de C y de L. Ahora, épsilon se llama históricamente de muchas maneras, ¿no? Se ha llamado absortividad molar, pero normalmente se le llama el coeficiente de extinción molar. No sé por qué exactamente ese nombre, pero lo que significa es un factor que te dice, dependiendo de la concentración, porque L prácticamente es 1 centímetro, dependiendo de la concentración, si este coeficiente de absortividad es muy grande, entonces va a absorber. Si ese coeficiente de absortividad o coeficiente de extinción es muy chico, pues va a absorber muy poquito. Entonces es directamente proporcional la absorbancia al coeficiente. Lo otro decimos, ¿de qué sustancia estamos hablando? Yo no estoy hablando ahorita específicamente de ninguna. Pues épsilon depende de la sustancia. Si tú estás hablando de la acetona, del etanol, de la glucosa, pues cada quien va a tener su épsilon. Pero no solo eso, también depende de la longitud de onda en la cual estás midiendo. Si alguien dice, yo voy a medir eh, etanol en, no sé, en ultravioleta o visible, no importa, ¿no? Pero etanol, la pregunta es, ok, ¿a qué longitud? Porque el épsilon depende de 300 nanómetros, 400, 500, dependes de la longitud, va a ser el valor de épsilon. Es decir, es una constante, sí, pero que depende de dos cosas, depende de la sustancia y depende de la longitud a la cual se mida. Y finalmente va a ser teórica. Entonces, esos serían los parámetros de la absorbancia calculada teóricamente, coeficiente de extinción, concentración molar y longitud de celda en centímetros. Entonces, si utilizamos la ecuación, como dice ahí, a manera de ejemplo, dice, tenemos una sustancia, pero esa sustancia, que tiene que ser una sustancia específica, dice, y tiene que ser a una longitud específica, tampoco se está indicando aquí, debiera de decir, el ejemplo es muy genérico, ¿no? Pero la sustancia, suponemos que ya la identificamos y que estamos midiendo determinada longitud. Bueno, a esa longitud y para esa sustancia, dice, épsilon vale 7500 unidades, molaridad a la -1, centímetro a la -1. ¿Por qué? Porque cuando multiplica la C, dice, ¿a qué concentración quieres calcular la absorbancia? A 2.5 por 10 a la -5. Ojo, este valor es muy pequeño, es una concentración molar muy pequeña, ¿sí? Pero, ¿qué significa? Que si épsilon es muy grande, pues va a absorber, o sea, va a alcanzar a tener color. Que va a absorber traducido en colores significa que vas a poder apreciar su color. Entonces, si multiplicamos 7500 por 2.5 por 10 a la -5, es épsilon, por la concentración por L igual a 1, pues eso te va a dar un valor, ¿sí? El valor que sea, y si ustedes tienen calculadora a la mano, díganmelo. Ese va a ser el valor de la absorbancia. ¿Cuánto es 2.5 por 10 a la -5 multiplicado por 7500 o viceversa? A mí me dio 0.1875. Entonces significa que si esa sustancia la preparamos a esa concentración y la llevamos al equipo, debe dar una absorbancia muy similar a la calculada con esta ecuación. Bueno, entonces, esa es una de las cuestiones de la ley de Lambert-Beer. Es una ecuación que dice, da una relación teórica. Bueno, te dice, si tú tienes el coeficiente de extinción, entonces multiplica la concentración simplemente por ese coeficiente, te va a dar una absorbancia teórica. Pero también puede ser al revés. Si tú en la práctica, esa sustancia, tienes una concentración y lees su absorbancia, entonces a esa longitud tú puedes calcular épsilon. Si tú dices, a esa sustancia me interesa calcular el épsilon porque posteriormente voy a estar trabajando con ella. ¿Sí? Dices, voy a medir a 600 nanómetros y voy a checar su absorbancia a esa concentración.
Pues a 600 nanómetros ya tiene su épsilon. Y luego dices, muevo a 700 nanómetros. Te va a dar una nueva absorbancia y tienes la misma concentración, suponiendo que es constante, entonces te va a dar otro épsilon. Y tú puedes construir esa tabla. Pero entonces podemos correlacionar esto con la práctica. La otra cosa de la ley de Beer dice, establece la relación directa que hay entre la absorbancia y la concentración. ¿Sí? Porque si aquí multiplicas los tres factores y uno de ellos cualquiera lo aumentas, aumenta la absorbancia. Pero lo que más nos interesa de esta ecuación es la absorbancia y la concentración, no tanto el valor de épsilon. En esta ecuación decimos, si se duplica, si aquí tiene un valor de 1, pero lo multiplicas ahora por 2, entonces A se va a duplicar. Si tenía el valor de 1 y de repente vale 3, la absorbancia se va a triplicar. O sea, tiene un comportamiento directamente proporcional y en la manera o en la medida que tú aumentes C, aumenta la absorbancia. Cuando mencionábamos la longitud que atraviesa el haz de luz, me refiero a este pedacito. Estamos viendo cómo un láser atraviesa desde atrás hacia adelante, porque vemos más intenso y menos intenso acá. Que estamos viendo la vez pasada. A eso se refiere el centímetro. Ahora, ¿qué pasa cuando tú diluyes una solución? Que es lo que estamos mencionando ahorita. Dice, si tú tienes desde un blanco hasta una concentración de 5, aquí tienes microgramos por litro. Acá tienes algo similar, una dilución que va de lo menos hasta lo más en unidades miligramos por ciento, algo así como en porcentaje, son miligramos por 100 mililitros, en lugar de gramos. Pero vemos aquí claramente que aumenta la concentración y aumenta el color, obviamente. Aumenta la concentración y aumenta el color. Entonces, ¿qué pasa cuando esas celdas las colocas en el equipo? Si aumentas la concentración, si A es igual a épsilon por C y L, si aumenta C, aumenta A. Y eso lo vamos a ver en este tipo de tablas. Y entonces lo que vamos a hacer es esto. Generalmente decimos, vamos a construir algo que le vamos a llamar la curva de calibración. En la química clínica se usan poco, en realidad en lo que ustedes van a hacer se usan poco, pero en muchos ámbitos del laboratorio analítico se usan. Es al menos preparar 5 tubos, es decir, lo que llamamos estándares, medirles la absorbancia y compararlos contra tu muestra. Entonces decimos, esos que están aquí, como los que están anteriormente, son estándares que vas a medir en el equipo. Y dice, a determinada concentración, yo estoy simulando esta parte, de 0, 0.5, 1, un aumento más o menos con un patrón de 0.5 o puede no seguir un patrón. Por ejemplo, aquí dice 0.1, el aumento de 0 a 0.1 es 0.1, pero luego aumenta 0.15, luego aumenta más, ¿sí? Pero más o menos te manejas en un rango de 0 a 5, puedes manejar la concentración 1, 2, 3, 4, 5, o como aquí, no importa. Pero más o menos estás en un rango de concentraciones. ¿Qué significa que estás en ese rango? Que a lo mejor 6 o 10 ya no te interesa porque es muy, muy intenso, ¿sí? Le llamamos el rango útil. El rango útil, con la experiencia y con la práctica, lo definimos. Pues el rango útil de mediciones, donde voy a tener colores desde muy claritos hasta un intenso medible, pues está de 0 a 5, en este está de 0 a 10, depende de lo que estés midiendo, ¿no? O aquí puede ser de 0 a 3. Pero vamos a hacer a manera de ejercicio, dice, voy a copiar esta parte de la tabla y lo que voy a hacer es me lo voy a llevar al Excel y voy a tener que tabular, que es algo que les voy a pedir que ustedes hagan. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio de estos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los valores que están aquí los voy a meter al Excel porque esta es una imagen y voy a poner aquí, como dice ahí, concentración y absorbancia. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Es hacer una gráfica donde concentración quede ubicada en el eje de las X y la absorbancia quede ubicada en el eje de la Y. Entonces, así se construyen las curvas de calibración, que no es otra cosa que un comparativo. Esos diferentes tubos que tenían diferentes colores, chécale la absorbancia y grafícalo. Y entonces voy a poner aquí, como el aumento aquí es de 0.5, voy a decir, quiero que esta celda sea igual a la de arriba más 0.5. Cuando yo genero un patrón regular o de incrementos constantes, simplemente aquí puse una ecuación. La estamos viendo aquí.
¿Cuál es la ecuación? Siempre las ecuaciones empiezan por igual. Igual a la celda fulanita más el incremento o salto. Es igual a la celda de arriba, que se llama E3, la que se sombrea en azul, más 0.5, porque estamos viendo que en la imagen mi primer concentración es 0.5, ¿sí? Pero luego aumenta 0.5 porque es 1, luego 0.5, 1.5, los aumentos son de 0.5. Cuando estamos aquí nos venimos al puntito de abajo y lo barremos. Hacemos clic sostenido y lo barremos y ahí vamos a obtener los valores. Y si le seguimos barriendo aquí, hasta 3. Entonces, sin teclear, solamente el siguiente valor, ahí tenemos las concentraciones. ¿Qué pasa con las absorbancias? Esas sí hay que ponerlas, pero lo que estamos viendo de inicio aquí, voy a hacer un poco más grande. Lo que estamos viendo de inicio es que por cierto este 0, aquí no es 0.2, es 0. Eso sería lo ideal. Si no tienes nada, pues que no absorba, ¿no? Pero en 0.5 dice es 0.12. Dices, ¿qué pasa con la concentración cuando pasas de 0.5 a 1? Doblaste la concentración. Ahora, ¿qué pasa con la absorbancia? También se multiplica por 2 o se duplica. Por eso vemos que la absorbancia es 0.24. Entonces, esa es la proporcionalidad que existe entre la concentración y la absorbancia de esa ecuación de Beer. Decimos, ¿qué pasas? Si de 0.5 pasas a 1.5, pues en teoría, si eso tiene proporcionalidad, pues de 0.12 se tiene que triplicar también. Si triplicaste la concentración, la absorbancia también. Y lo estamos viendo, 0.12 por 3 es 0.36. Y si lo aumentaste 4 veces, pues de 0.12, 0.48, vemos que la proporcionalidad se conserva. Pero cuando dice 5 veces 0.5 es 2.5, 5 veces 0.12 es 0.6 o 0.60. Y ahí ya no hay proporcionalidad, ahí se perdió. No sé si me estoy dando a entender con respecto a lo que yo digo de proporcionalidad. ¿Sí? Si tú aumentas de 0 a 0.5 es un aumento de 0.5. ¿Okay? Y de ahí vamos a aumentos constantes. Pero lo decimos, a partir de este valor, yo tengo una absorbancia. Y hace rato decía que la ecuación de Lambert-Beer es, o está identificada así. Lo voy a poner aquí como E y ahorita lo voy a cambiar, C por L. Y C la voy a poner como mayúscula. Y este E les decía es el símbolo E griego, que lo sacamos con el símbolo, que se llama épsilon. Entonces decimos, la absorbancia y la concentración tiene proporcionalidad. Como el épsilon tiene unidades de centímetro a la -1, molaridad a la -1, o molaridad a la -1, centímetro a la -1, se va a cancelar con las unidades de concentración y la unidad de longitud de trayectoria del haz de luz sobre la celda o en la celda. Esa absorbancia no tiene valor, pero decimos, si la concentración es molar, va a dar un valor, si su coeficiente de extinción es lo suficientemente grande. Pero si esa concentración ya te da un valor y la duplicas, si duplicas la concentración, la absorbancia se va a multiplicar por 2 también. Ese es el incremento al que me refiero, o la proporcionalidad. 0.5 te da un valor. Si la duplicas, 0.5 por 2, la absorbancia se tiene que duplicar. Bueno, el siguiente paso es muy importante porque es como ustedes graficarían. Y la manera de hacerlo es la siguiente. Entonces vamos a seleccionar los valores X y Y, las dos columnas, lo que tengo a partir del 0, y nos vamos a ir a insertar. Y lo que le vamos a pedir en el Excel es gráfico, aquí en la parte de gráficos, y nos vamos a ir al primero, que es la dispersión. Dispersión sin línea. Son los puros puntitos que se estuvieron midiendo. Inclusive voy a cambiar el gráfico, me da opciones aquí del diseño, y voy a escoger el primero, lo primerito que aparece aquí. ¿Qué es lo que hace cuando yo grafico y escojo un diseño? Pues me da chance de ponerle aquí los títulos a los ejes. Ahí le voy a poner absorbancia, o le pude haber puesto simplemente la A. Desde aquí puedo manejar colores, bueno, sería lo de menos ahorita. Y tamaños de los ejes, de los títulos de los ejes, ¿no? Esto se llama concentración. Lo estoy poniendo en mayúsculas simplemente para que lo vean, pero pues igual pueden escribirlo mayúscula y minúscula. Y
Es importante que la concentración y los gráficos deben de tener toda la información, que si la concentración tiene valores, que las den. ¿Sí? En este caso, en el título, es miligramos sobre mililitro. La concentración es la unidad que te estén dando. Y obviamente ahí tenemos la escala y demás. Lo voy a poner un poquito más oscurito para que ustedes lo vean. Bueno, estoy manipulando y se puede hacer muchas cosas con la gráfica. Pero lo más importante aquí es esos puntitos, que también los voy a poner de otro color también para que los vean mejor. Generalmente quitamos esta parte de la derecha que es la serie para ampliar el gráfico y el título sería curva de calibración. Si estamos midiendo una sustancia muy específica, pues va a ser curva de calibración de fulanita de tal sustancia, ¿no? Ahora, la curva de calibración tiene una cuestión que tenemos que definir. Esta no es como el espectro de absorción. Aquí me voy a salir un momentito de aquí, me voy a regresar ahorita, al rato. ¿Qué es? Los espectros de absorción, dice, lo que tienen es diferentes longitudes de onda. Y en la escala o en el eje Y aparece la absorbancia. Lo que estamos mencionando ahorita como curva de calibración también usa la absorbancia. Igual aquí, la absorbancia va en el eje Y. Pero en los espectros de absorción, dice, tú cambias de longitud. Vas cambiando de longitud y entonces te das idea del comportamiento de absorbancia del compuesto a diferentes longitudes. Ese es el espectro de absorción. Pero las curvas de calibración las tendríamos que especificar y decir, y voy a inventar un número, ¿no? Esta curva de calibración se realizó a una lambda igual a 540 nanómetros. Eso es lo que hay que especificar en una curva de calibración. Estás hablando de una sustancia específica y tienes que decir a determinada longitud de onda, a una sola longitud de onda, nosotros vamos a hacer la medición. ¿Por qué vamos a escoger esa longitud? Porque ese compuesto a lo mejor en su espectro de absorción nos dio que a esa longitud absorbía muy bien. Y entonces a mí me conviene usarla, sobre todo si no tiene interferencias. Y entonces decimos, este puede ser el lambda máximo, es decir, la longitud de onda donde más absorbe. Pero les estoy repitiendo esto porque la curva de calibración tiene que ver para un compuesto que tiene nombre y se realizó a determinada longitud de onda. Por eso les estoy diciendo aquí en el Excel que cuando ponemos el título tendríamos que poner curva de calibración de X a 560 nanómetros, simplemente como el ejemplo, ¿no? Puede ser determinada sustancia, la que sea, y puede ser cualquier longitud. Pero habría que especificarlo en el título del gráfico. Ahora, lo otro que es más importante ahorita es, ¿qué pasó con esa proporcionalidad entre la absorbancia y... Estoy moviendo el gráfico, quise seleccionarlo. Me voy a ir al formato de los puntos. Si se fijan aquí, porque quiero que los vean más que otra cosa, ¿no? Me voy a ir a darle formato a la serie de datos y desde aquí vamos a intentar cambiar el marcador. Opción de marcador automático, integrado, y lo que quiero es hacerlo grande, simplemente para que lo vean. Bueno, podemos hacer muchas cosas en el Excel. Ahora, si nosotros le voy a insertar aquí intencionalmente una línea, estoy insertando lo que aquí vemos que le llamamos formas, y de la forma agarré una línea. Trazamos una línea, fíjense lo que pasa. Y también para que la línea la vean un poquito mejor, la voy a hacer más grande. Estoy poniendo una imagen por encima del gráfico, pero simplemente con la siguiente intención. ¿Qué pasó con la proporcionalidad? La proporcionalidad se perdió cuando estábamos manejando 2.5 miligramos por litro y más adelante también. ¿Por qué? Porque no siguieron el comportamiento de recta. Cuando decimos que hay una relación directamente proporcional, nos estamos refiriendo siempre a eso, ¿sí? Que deben de estar dentro de un comportamiento de que una aumenta en una proporción y la otra debe aumentar en la misma proporción. Entonces, ¿qué decimos? Estos dos puntos de aquí ya no me sirven para mi curva de calibración. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a quedar con estos solamente. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de
situaciones, de elaboraciones de curvas, tú tienes que tomar esa decisión. Decir, la proporcionalidad se perdió y es algo visible, fácilmente visible, y entonces este punto lo voy a suprimir, lo voy a quitar desde aquí de los valores. Este punto de aquí, el mayor, lo voy a suprimir y este otro también. Y vemos cómo ahí tenemos recta en los primeros 5 tubos, desde el blanco hasta el estándar de 2. Y entonces es cuando les decía, si nosotros vemos colores, ¿por qué se maneja ese rango? Porque es el rango útil, les decía. A lo mejor valores que tú ves más arribita de 5 para esta primera imagen, dices tú, es que puedo manejar también 10. Sí, pero a lo mejor 10 ya no tiene la proporcionalidad o se pierde la relación que existe absorbancia-concentración, que es lo que establece la ley o la ecuación de Beer. ¿Sí? Lo mismo aquí, el rango útil va de 0 a 10 porque es donde hay proporcionalidad. Y entonces, cuando una vez que uno tiene práctica y fija ese rango, pues te dedicas a hacer curvas de calibración. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Ahorita, esta línea la sobrepuse porque simplemente es una imagen. Pero ahora lo que voy a hacer es pedirle al Excel que haga la regresión. Es decir, le voy a decir que voy a seleccionar un punto. Voy a agarrar el botón derecho y le voy a dar línea de tendencia. Le voy a decir, quiero que me digas qué comportamiento gráfico, me refiero a la ecuación, si es lineal, si es cuadrática, o es cúbica o es polinomial, tiene ese comportamiento que ya vemos que es una recta, ¿no? Pero si agrega línea de tendencia. Y entonces aquí lo que estamos viendo es decir, tómalo como lineal y luego dice, tú puedes extrapolar desde donde tienes el punto de la izquierda o derecha, irte más para atrás o más para adelante. O sea, puedes tomar desde menos 0.1, menos 1, hasta más 3, bueno, algo así, ¿no? Pero nos interesa solamente ese rango. Quise, ¿qué quiero que hagas? Principalmente que me presentes la ecuación. Ahí está la ecuación. Inclusive que me representes la R, que la R entre más se aproxima a 1, habla de la recta, qué tan justa está la recta. Y vamos a hacer otra cosa. Ok. Por lo pronto lo vamos a dejar así. La ecuación, la que me interesa, aquí está. Y es igual a 0.24x. Dice, ¿por qué da así? Recuerden que la ecuación de recta es y igual a mx más b. Ahí está la ecuación, ¿no? Dice, la ecuación es y igual a mx más b. Mx en 0.24 es la pendiente. ¿Y cuánto vale C o B? Dice, vale 0. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad era exacta. 0.5, 0.12 y todos eran en aumentos exactos. Pero vamos a suponer que este 0.12 hubiese sido 0.125, que este 0.24 hubiese sido 0.23, que este hubiese sido 0.34, que este hubiera sido 0.49. Y entonces voy a quitar esto. Línea de tendencia, o simplemente la voy a agarrar de aquí, la recta, para no hacer tanto relajo. La voy a agarrar desde aquí y la voy a suprimir. Agarré la recta y la quité. ¿Sí? Voy a hacer exactamente lo mismo. Que por cierto, aquí cuando selecciono la gráfica, si se fijan, la gráfica la tabla me quedó grande porque quité 2 valores. Pues lo voy a quitar tal cual está ahí. Son 5 valores. Botón derecho, agregar línea de tendencia, lineal. Como ya se la había pedido para los datos anteriores, se la volví a pedir. Necesito que me des la ecuación, inclusive la R. Y entonces, ahí aparece la ecuación. ¿Qué significa que te dé un valor de una constante? Y es igual a mx, ahí está la pendiente, 0.239, y este menos 0.002, lo que significa que la recta ya no pasa por el origen 0, 0. ¿Sí? Ya no es una recta tan perfecta. Para cuestiones prácticas esto es muy bueno. Una R cuadrada o una regresión entre 0.98 a 1 es perfecta. O sea, 0.99 es muy buena. ¿Sí? Y es una desviación aceptable. O sea, a pesar de que no son exactamente que para 0.5 doblaste, la absorbancia 0.125 tendría que ser
25, la recta que sale de todos los puntos, dice, tiene una muy buena regresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a suponer que nosotros corremos una muestra. Es una muestra problema de esa misma sustancia a esa misma longitud que tú le checas la absorbancia. Sabes que es colorida y se parece a uno de los estándares. Y entonces encuentras que la muestra te da una absorbancia, ojo, estamos graficando aquí concentración y absorbancia, que la absorbancia de la muestra fue 0.27. Pues está entre estos dos estándares. Esos estándares dieron 0.23 y luego el otro dio 0.34. Me refiero a absorbancia. Significa que tu concentración va a estar entre 1 y 1.5. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación de la recta? Pues entonces tenemos que entender que a partir de esta ecuación, lo voy a hacer grande, les decía, esta ecuación que está aquí está relacionando a los ejes, estamos hablando del eje X y Y, donde la Y significa absorbancia. Entonces, en realidad esto que está aquí, pues para mí en realidad también es A. Y la X, lo que estás graficando es concentración, por lo tanto es concentración. Y lo que me interesa a mí a partir de esa ecuación es, tengo dos incógnitas, que por cierto les decía, la regresión es muy buena. Algo próximo a 1, los puntos 99 nos indican que la proximidad que hay de la recta con los puntos es muy pequeña, ¿sí? No hay mucha desviación o puntos que estén desviados. Y entonces decimos que esta ecuación tiene dos incógnitas, la absorbancia y la C. Que por cierto, el épsilon está asociado a la pendiente, que por ahí en algunos videos lo van a mencionar. Pero por lo pronto decimos, esta ecuación me sirve a mí, ¿para qué? Para que cuando yo corra muestras, que van a ser obviamente de concentración desconocida, yo busque la concentración, busque esa C. Pues, ¿qué tengo que hacer? Someto mi muestra a las mismas condiciones que sometí mis estándares, si llevó a cabo una reacción con los mismos volúmenes de reactivos, si tuvo que ver con una incubación, el mismo periodo de incubación. De hecho, la muestra se corre junto con los estándares, exactamente a las mismas condiciones. Y entonces cuando yo ya grafico mi curva de calibración, ahora digo, ¿y cuál es la absorbancia de mi muestra o de mis muestras, si son varias? Y voy a obtener absorbancias. Entonces ese va a ser un valor conocido para mis muestras. ¿Y qué vamos a hacer? Ese menos 0.002 pasa sumando del lado izquierdo y el factor que tiene la concentración, que es 0.239 o la pendiente, Y igual a MX más B o más C, decimos, ese 0.239 va a pasar dividiendo. Entonces, en el manejo de esa ecuación, despejamos la concentración, entonces la absorbancia se quedaría del mismo lado, este menos 0.02 pasa del otro lado, sumando, y obviamente habría que usar un paréntesis. Posteriormente, lo que vamos a hacer es, ese factor lo vamos a pasar dividiendo, y eso nos daría esto que está aquí, con paréntesis, y eso estaría dividido entre ese factor. Es decir, el factor lo pasaríamos al denominador y eso sería igual a la ecuación ya despejada. Por lo tanto, C es igual a la absorbancia más 0.002 y eso sale de la ecuación sobre o entre 0.239, que era lo que estaba haciendo en el Excel. Entonces lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar en el Excel simplemente para que lo vean, ¿no? Ahí está la ecuación. ¿Qué es lo que calculamos en esta celda que ahorita voy a ponerle en color verde? Si nos fijamos en la ecuación, aparece aquí en la ventana de ecuaciones, dice, es igual a la absorbancia. ¿Cuánto es la absorbancia? 0.27 más 0.002, se cierra paréntesis, entre, que sería la pendiente de la ecuación, 0.239, y eso nos da 1.138. Que también habíamos mencionado el día de ayer que si nosotros nos vamos a la parte lineal o la parte gráfica, decimos, ¿dónde quedó la absorbancia? Y es cuando voy aquí a insertar por encima de la ecuación una línea. Entonces, ¿dónde está la absorbancia? 0.27. La absorbancia está más o menos por aquí así. Pues estoy simplemente poniendo una línea.
asumiendo que en la escala de absorbancia, en la escala Y, eso equivale a 0.27. Entonces lo voy a hacer un poquito más grueso. Eso es 0.27 y llegaría más o menos hasta aquí. Entonces, una vez que se intersecta a la recta con esa línea horizontal, entonces tenemos que bajar la línea y ubicar la concentración correspondiente a esa absorbancia. Dice, si tomamos como referencia los estándares, esa sería la concentración de tu muestra. 1 punto, y el problema de la curva, bueno, el problema de la curva de recalibración me refiero a la escala, que no puse una escala con detalle, o al menos no he manipulado la gráfica, ¿sí? Pero si pusiera ahí, pues veríamos 1.1, 1.2, etcétera. Por eso usamos la ecuación. Pues mucho más simple sustituir y decir, la absorbancia es exactamente 1.138 o 1.13 o redondeado 1.14. Entonces, para eso sirve la curva de calibración. La curva de calibración no es otra cosa que una referencia con la cual comparar. ¿Sí? Las concentraciones de las muestras las comparas contra las referencias. ¿Y cuáles son los estándares? La idea de hacer esto de curvas de calibración es porque esa es la manera como nosotros podemos cuantificar una muestra. Si tú tienes una muestra problema, aunque ésta sea colorida y la metes al equipo, si me encontré en el laboratorio un frasco de una solución que tenía un color y la puse en un equipo, no sé la longitud, la que yo escoja, la puse y a la hora de ponerla ahí me da una absorbancia y la absorbancia no significa nada. Bueno, significa una cantidad de luz absorbida en una escala logarítmica o en un término relacionado a un logaritmo. Pero, pues no pasa de ahí. La absorbancia no me dice nada. A menos que me vaya a una ecuación que es muy teórica y en función de esa ecuación teórica, que es la ley de Beer, yo, que sería, en alguna parte de aquí lo puse, aquí está. La ecuación de Lambert-Beer decía, a menos de que esa absorbancia la relacione pues con el coeficiente de extinción molar a la longitud muy específica. Entonces yo puedo despejar 6 y saber su concentración. Pero tengo que saber cuál es la sustancia. ¿Por qué? Porque con esa sustancia puedo conocer el épsilon a determinada longitud. Entonces eso es algo muy teórico. Pero de inicio, tener en la medición de una absorbancia no me dice mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tener un punto de comparación. Y el punto de comparación son los estándares. Entonces, y esos estándares, lo que hay que mencionar es que son sustancias que generalmente se sometieron a una reacción. Son sustancias o existe originalmente un patrón o, o una solución que llamamos el stock. Si originalmente tú tienes una solución de algo conocido, vamos a suponer cobre, yo tengo una solución patrón de cobre y el cobre es de una concentración de 10 partes por millón. ¿Sí? A partir de ese stock o solución patrón, yo voy a hacer diluciones. O sea, preparar, agregar diferentes volúmenes de agua y generar soluciones. Y esas soluciones, a la cual le llamamos dilución, porque estamos agregando agua, decimos, vamos a tener también concentraciones conocidas. Partiendo de un stock conocido o un patrón conocido, preparo estándares conocidos. Pero generalmente decimos, esas soluciones o diluciones conocidas, pues las tenemos que someter a una reacción para que nos generen color. En la mayoría de los casos lo hacemos, que son reacciones que muchas veces son muy simples, porque a veces tenemos que conservar simplemente un tiempo de incubación de reacción a temperatura ambiente. Ni siquiera hay que meterlas a un baño de agua. Pues muchas veces a temperatura ambiente se da la reacción. Pero lo que sí tenemos que obtener es una gama de colores que nos van diferenciando, que en función de la concentración es el color. O sea, visualmente tienes que apreciarlo. Y el equipo te lo va a dar exactamente con absorbancias. Y entonces sí, lo que haces es, tu muestra la contrastas contra estos estándares. Y dices, mi muestra se parece a la cuarta, pues debe andar por 0.75 en la concentración. ¿Sí? Pero eso es lo que haces tú. Y para hacer ese contraste o esa comparación, es como hacemos la curva de calibración, que es como graficamos y obtenemos pendiente. Entonces el día de ayer hablamos de estos valores. Esos valores de concentración y absorbancia los metes al Excel y te van a dar un gráfico. Y decimos, a 0.5 tengo una absorbancia 0.12, a 1
tengo una absorbancia 0.24 a 1.5, tengo una absorbancia 0.36, que hablábamos de esa correlación o de esa proporcionalidad, se mantiene. Duplicas la concentración de 0.5 a 1 y duplicas la absorbancia de 0.12 a 0.24. Y así sucesivamente, le haces el triple y se hace el triple también la absorbancia. Pero hay un momento en el cual esa proporcionalidad se pierde y vemos cómo la gráfica se va curvando. Y entonces decimos, en realidad esa parte de la curva no nos interesa. A pesar de que se llama curva de calibración, en realidad lo que me interesa es la recta, que significa que los últimos 2 puntos los descarto y me quedo solamente de la concentración 0.5 a la concentración 2, ese fragmento de recta. Entonces ese es el rango útil para la curva de calibración. Si concentraciones mayores o colores más intensos en los estándares no me sirven. ¿Por qué? Porque se pierde la proporcionalidad, que era la relación absorbancia-concentración, y precisamente eso establece la ley de Lambert-Beer. Entonces solamente me interesa ese fragmento. Y entonces vamos a ver muchas curvas de calibración. Esta es una curva de calibración que correlaciona concentraciones con absorbancias. Y aquí está otra curva de calibración, nuevamente concentraciones contra absorbancias, aunque ahí le llaman de otra manera. Pero básicamente es lo que vemos. Entonces están viendo ustedes que aquí en este video se corre pues para cuantificar una muestra de glucosa. Se corren estándares que son en concentración milimolar y hay un estándar de 4, un estándar de 8, un estándar de 12, 16, 20 y siguieron un patrón o un incremento de 4 en esa unidad de concentración milimolar. Manejar un tubo que es blanco, pues solamente va a tener ahí probablemente agua, no va a tener nada de glucosa. Y los otros tubos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son tubos que tienen glucosa pero a diferente concentración. Un tubo tiene concentración 4, otro 8 y va de menos a más. De tal manera que una vez que se hace la reacción, lo que estamos viendo son tonalidades naranjas, que son demasiado claras. Y las absorbancias las vemos en un aumento. Fíjense por qué es importante el dígito decimal, o décimas, centésimas hasta milésimas. 0.051, 0.167, porque el valor de absorbancia a veces es muy pequeño. Y entonces tenemos que manejar el tercer dígito después del punto. Bueno, entonces decimos, estamos viendo claramente cómo van los aumentos y en la parte de abajo estamos viendo la gráfica. Inclusive estamos viendo la ecuación. Dice la curva de calibración una vez hecha, y ese es el punto de comparación que ustedes van a tener para lo que ustedes hagan. Nos da una ecuación de 0.0274x, que sería, una vez que lo hacemos ecuación, sería la concentración, menos la intersección, esa recta intersecta al eje de la Y, y si alcanzamos a ver, la intersección es por debajo del origen. Eso es lo que significa el menos. El valor de la C o de la B es el punto donde la recta intersecta el eje de las ordenadas o del eje Y. Y el valor donde intersecta, que es menos 0.0333, es la constante. Si la recta intersectara Y por encima del origen, pues sería positivo. Pero aquí es negativo y como es tan pequeño no es tan relevante. Bueno, ahí está lo que hay que hacer. Pero lo que voy a explicar es de qué trata. Y lo voy a hacer rápido, no voy a poner mucha atención en lo que dice. Bueno, les repito, ya tienen el título. Entonces les voy a invitar a que ustedes lo vean con calma. Pero lo que estamos viendo aquí es la molécula de glucosa. Recordemos que la glucosa, ustedes ya vieron alguna bioquímica 1, ¿verdad? Estamos en eso, profe. Bueno, entonces, gracias. Entonces, cuando hablamos de biomoléculas, cuando decimos proteínas, lípidos, carbohidratos, en esa gran familia de carbohidratos hay unos que se llaman azúcares simples o monosacáridos. Entonces, uno de los buenos representantes es la glucosa, que lo podemos expresar de manera lineal. Es una molécula de 6 carbonos, C6H12O6, que tiene muchos grupos OH, por lo tanto polar. Y luego decimos, la podemos escribir lineal o la podemos escribir cíclica. De hecho, un ciclo de 6, por ejemplo, este oxígeno es parte, un miembro del ciclo. A eso se le llama heterociclos, cuando un átomo es diferente de carbono. Y específicamente uno de 6 se le llama pirano. Pues vamos a escuchar mucho como glucopiranosa, ¿no? Nombres más específicos.
Pero también decimos la glucosa la podemos expresar cíclica. Bueno, total que esa sustancia de C6H12O6, aquí escrita de manera cíclica, decimos está representando ese metabolito indicador en salud para los diabéticos, que es importante cuando a ellos se les eleva. Por lo tanto, nosotros hacemos pruebas de laboratorio para cuantificar glucosa. Y lo que estamos viendo aquí, bueno, la glucosa, si nosotros la vemos, es un cristal blanco muy similar al azúcar de mesa, que es un disacárido, son dos unidades pegadas, glucosa y fructosa. Pero al igual que el azúcar es cristalizado y luego es muy soluble en agua porque es polar. Pero decimos, no la podemos medir directamente porque no tiene color. Si tú la disuelves en agua, se pierde. Es decir, es un soluto que no nos genera color, simplemente se disuelve. Entonces decimos, tenemos que agregar un reactivo, generalmente, para no batallar, le decían el reactivo de color. Pero ahí estamos hablando de una reacción orgánica, en el cual este sería un ácido dinitrosalicílico. Pues vemos grupos nitros, aromáticos, grupos OH, etc. Bueno, ese reactivo puede reaccionar con la glucosa y lo que hace es oxidarla. Ya se abre la molécula y lo vemos como lineal, pero decimos, aquí había puros OHs, 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 y aquí de repente aparece un carbonilo. De hecho, aparece un ácido, COOH, y esta parte de aquí es la parte del glucónico. Pues hay una oxidación principalmente en ese carbono. Y decimos, bueno, la molécula se destruyó, se oxidó, se modificó. Pero lo importante es que el reactivo adquiere un color diferente. Bueno, de hecho es colorido, pero cambia de color con la reacción. Pudiera ser incoloro y que generara un color. Aquí no importa tanto la reacción en sí, decir de dónde sale el color o quién tiene color, sino más bien es en función de los reactivos o de la concentración de glucosa, dice, entre más glucosa reaccione, pues genera más producto que aquí le llaman ANS, que es un compuesto que cambia esta parte del grupo nitro, ese se reduce a amino, y cambia de color. Entonces, en la aparición de esa sustancia, entre más se produce, significa que más glucosa había. Y aquí el problema de este reactivo es que no distingue a la glucosa de otros azúcares reductores. Reductores porque están reduciendo el nitroamino y mientras él se está oxidando, es decir, esto es una reacción redox. Esa es una limitante. Hoy día hay reacciones enzimáticas que son más específicas, pero vamos, suponiendo que solamente tuviéramos glucosa, pues lo único que va a reaccionar con el DNS es la glucosa. Va a producir cantidad de un producto que es ANS rojo y en función de entre más color haya de ese producto, asumimos que esa proporción de aumento de color se debe a la glucosa. O sea, hay una relación establecida entre un reactivo y el producto. Y entre más color tenga la solución que sea el tubo de la reacción, significa que había más glucosa. Bueno, eso lo vemos claramente si nos ilustran ellos. Y aquí está toda la técnica, los diferentes estándares que se usaron, incluyendo, nos hablan de una cuestión de dilución, cómo se preparan los estándares, y ahí tienen los tubos donde se va a hacer la reacción. Aquí en el video están explicando cómo fueron hechos los estándares. En teoría, pues se les puso a todos probablemente una cantidad de agua, unos mililitros de la glucosa stock o estándar. Aquí la tenemos, 20 milimolar. No se preparó a esa concentración, se prepararon a concentraciones más diluidas. Pues a partir de esa se prepararon las diluciones. Pero una vez que se lleva a cabo la reacción, que lo va a explicar, ahí puede ser un baño de agua o una temperatura tal para la incubación. Entonces, una vez que se hacen las reacciones, quiero ver si acaso nos pusieron los dibujos de los tubos. No alcanzamos a apreciar más que esta imagen, ¿no? Pero vemos de un color que es más claro hacia un color que es más oscuro. Entonces aquí decimos, en realidad nos decía que originalmente el DNS era amarillo y que el producto era rojo. Pero esa aparición de rojo, pues entre el amarillo se va diluyendo. En realidad no es totalmente rojo, ¿no? Es más un rosado, un canela, un durazno. Pero bueno, esa es la idea. Que entre más glucosa tienes en tu estándar, pues más coloración de rojo va a aparecer. Ahora, ¿cuál es lo ideal en la cuestión de que estamos viendo de los principios de absorción? Lo ideal para la medición, me voy a regresar a la reacción, es que ese compuesto ANS, que es lo que vas a evaluar, tenga un lambda máximo.
Y entonces que el equipo lo ubiques con una longitud de onda para saber que él está absorbiendo. Entonces vas a acomodar la longitud de onda en la medición en función de él, del producto colorido que te interesa. Entonces vamos a checar la absorbancia de esto. No me interesa tanto el DNS, sino el rojo. Y entonces lo que está haciendo aquí ya en la operación es, una vez que ocurre la reacción, medir los tubos y medir las muestras. Y entonces me voy a salir aquí un poquito para ver lo que dice, para poder compartir el audio. Y vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Y luego se medirá la absorbancia de los siguientes tubos en orden creciente de concentración de glucosa. Luego de obtener las absorbancias de cada tubo, construimos la tabla de las concentraciones de glucosa y las absorbancias correspondientes como se observa en la diapositiva. Luego graficamos estos valores y realizamos el ajuste lineal para determinar el coeficiente de absortividad molar, que como vimos es la pendiente del gráfico. 0,0274 milimolar a la menos 1, centímetro a la menos 1, en este caso. En el caso de la muestra problema, debemos realizar el mismo procedimiento, agregar DNS e incubar a 100 grados durante 5 minutos, para poder medir luego la absorbancia y calcular la concentración de glucosa en esa muestra. Por ejemplo, si la absorbancia de una muestra problema nos da 0,351, bueno, repito, lo que tienen que hacer ustedes es venir aquí a esta dirección, a este video, cálculo de concentración de glucosa entre corchete, guión curva de calibración con DNS, y les voy a pedir que grafiquen. Obviamente también les voy a pedir que vean todo el video. El video tiene que ver con explicaciones de lo que es el coeficiente de absorción molar, lo que llama absortividad molar. Da algunos ejemplos y empieza a hablar de la curva de calibración, que los diferentes estándares tienen diferentes absorbancias y eso se grafica. Empieza a hablar de la reacción, que ahorita se las platicaba muy general, y luego empieza a hablar del procedimiento. Entonces ahí ven ustedes en la imagen donde está el reactivo de color, el DNS, el stock o el estándar o la solución patrón importante, glucosa 20 milimolar, y abajo y atrás están los tubos. Por lo tanto, esta sección sería algo así como materiales, procedimiento. Y eso es lo que les está platicando ahí. Inclusive muy importante, esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros necesitamos una marcha analítica que te indique cómo hacerlo. Y entonces dice, pues necesitas por lo menos ahí 6 tubos. El blanco, el estándar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas muestras vas a medir? 5, 4, 3, las que sea una. Necesitas un tubo adicional por cada muestra. Entonces, ¿qué vas a agregar en esos tubos? 0 milimolar a 20, un volumen de glucosa, o sea, del stock. Y entonces de eso les va a platicar. Donde es blanco no pones nada. Donde es 4 es un volumen. Donde es 8 el doble, porque es el doble de la concentración. Entonces, eso que agregas lo agregas con una pipeta, que llamamos a veces automática o micropipeta, y esa tabla finalmente es el procedimiento. ¿Qué cantidades vas a mezclar de la glucosa stock o del patrón y cuánto le tienes que agregar de agua? Por lo tanto, las diluciones aquí nos están diciendo que se hacen con un volumen del patrón y un volumen del agua. Y ahí, ojalá que lo explique, habla de la dilución, precisamente del B1C1, B2C2, para poder justificar. El blanco no lleva patrón, pero sí lleva agua, pura agua. Ese es el blanco. Y después, usando esa fórmula, si tú quieres calcular los 4, y entonces, ¿qué volumen necesitas del patrón? 20 microlitros. Por eso usamos micropipetas, porque es muy poquito volumen. Entonces, el volumen total tiene que ser 100, pues tienes que agregar 80 de agua. Y si vas a hacer una concentración del doble, ahí es muy fácil y es directo. Si usaste 20 microlitros para el estándar de 4, pues vas a usar el doble, o sea, 40 para el estándar de 8. Y si vas a usar de 12, que es el triple, pues entonces en vez de 20 vas a usar 60. En la medida que tú aumentas las concentraciones, en esa medida también aumentan los volúmenes. Y no sé si hasta ahí se quedó.
Ahí está 40, 60, ahí está. Esa es la tabla que ilustra básicamente los volúmenes que agregas tanto del patrón como del agua para preparar las diluciones. Y posteriormente en el procedimiento dice, ahí simplemente son los estándares. Ahora hay que hacerlos reaccionar. Pues a la hora de hacerlos reaccionar, que decía, la medición se va a hacer a 570, ya lo dijo. Se van a someter a un baño a 100 grados centígrados por tanto tiempo, no recuerdo el tiempo, pero todo eso lo tienes que hacer simultáneo, tus estándares con tus muestras. ¿Cuánto le vas a agregar a cada uno de esos tubos? Si estamos hablando de microlitros, que es volúmenes chicos, pues son tubos chicos, ellos trazan un tubo demasiado grande. Pero decimos, a todo le tienes que agregar DNS, el reactivo que va a oxidar a la glucosa. Y por ahí lo tiene que platicar. Yo no me voy a detener a buscarlo, pero es lo que va a platicar por ahí. Además, se utilizan pipetas automáticas que permiten tomar volúmenes en el orden de los microlitros, calculados en la tabla. Estos instrumentos de precisión deben ser utilizados con cuidado. Bueno, fue muy general, pero ahí está. Nos está mostrando un tipo de instrumento de medición de volumen, las micropipetas. Y lo que observamos muy claramente aquí es una puntilla. Son puntillas de plástico que generalmente son desechables. Entonces decimos, con esa puntilla hacemos una succión, regulamos el volumen que queremos medir, le damos vuelta a una perilla y nosotros tomamos el volumen que queremos. Entonces prácticamente ahí está haciendo la dilución. Y posteriormente, ya que se hagan los estándares y tengas tus muestras, entonces tienes que aplicar el DNS parejo, el mismo volumen o la misma cantidad a todos los tubos. Una vez que ocurre la reacción, una vez que haces la mezcla de la reacción, incubas y terminado el tiempo de incubación, mides. Entonces esta práctica está muy bonita en la edición. Me refiero a la calidad del video, pero tristemente está desaprovechada porque puede ser todavía más informativa a la hora de hacer. ¿Sí? Completar exactamente los pasos pues, que está haciendo. Pero me gustó como ejemplo, rara vez encontramos prácticas o videos que nos muestren valores y aquí está esta práctica que nos muestra valores. Bueno, entonces, repito, lo que hay que hacer es dos cosas, construir la curva de calibración en Excel y con el valor de absorbancia que nos da casi al final, con ese valor de absorbancia, 0.351, calcular la concentración de la muestra problema. No sé si hay alguna pregunta con lo que les estoy pidiendo. Yo sí, profe, pues no es una pregunta, pero sí quisiera que me repitiera lo que vamos a hacer porque lo escuché muy corto. Ok, ¿alguien más que tenga pregunta, aparte de Dania? ¿Los demás me escucharon cortado o me escucharon bien? Yo escuché bien, pero Yo escuché ¿cuándo bien, lo vamos a profe. entregar? Ahorita les voy a decir. Ahorita la primera cosa que hay que saber es si entendieron, si saben lo que van a hacer. Graficar la tabla que viene ahí, además de ver el video completo, Ajá. y calcular la concentración de absorbancia con la fórmula que desarrolló usted. Sí, que es la ecuación que sale del gráfico, ¿no? Miren, para Ajá. esto yo voy a poner el video de la clase de ayer. Ahí explicaba cómo hacer la gráfica, ¿sí? Lo voy a subir ahorita. O sea, va a estar en un, que sea, par de horas cuando mucho. Y lo voy a poner como video y les voy a mandar la liga para que vean el procedimiento para hacer la gráfica en el Excel, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Graficar la curva de calibración y con la ecuación que obtienen con la ecuación que sale desde el gráfico, desde ahí sustituir absorbancia para calcular C, la concentración. Donde en la ecuación Y igual a mx más b, Y es absorbancia que les dan, y dice mx, la x es la concentración que hay que despejar, ¿sí? Para esa muestra el problema de absorbancia, pero no concentración. Sí, hay que encontrar su concentración. Y también, como dices, hay que ver el video para entender exactamente lo que se está diciendo en el video, porque yo lo hice demasiado rápido. Bueno, entonces, 12:47. Y adicionalmente les voy a pedir otra cosa, que vean otro video, que es de lo que vamos a hablar el día de mañana, pero quiero que avancen un poquito haciéndolo ustedes.
También tiene que ver con glucosa y ahora el video se llama dice bioquímica laboratorio de glucosa. El título con el cual está este video. Es este video y este es el título. Bioquímica laboratorio de glucosa. Está muy raro el título, pero así está. ¿Sí? Y entonces, esta persona hace también una medición de glucosa. En el fondo del tubo. Y de hecho es mucho más explícito. Voy a dejar que pase este comercial. Descartamos la punta. Tomamos otra punta. Ahí está cambiando las puntas. Y agregamos el estándar de glucosa. Ok, ahí más o menos me interesaba escuchar. Descartamos la punta. Tomamos otra punta. Y agregamos el estándar de glucosa. Vamos a tomar 10 microlitros y lo agregamos en el tubo marcado como estándar, en el fondo del tubo. Descartamos la punta. Y tomamos la pipeta de 1000 microlitros. Esta utiliza puntas desechables azules. Y agregamos 1000 microlitros del reactivo de glucosa a cada tubo. Tomamos con mucho cuidado los 1000 microlitros y le agregamos 1000 a cada tubo. 1000 microlitros al blanco. 1000 microlitros al estándar. Y 1000 microlitros a la muestra. Tapamos nuestro reactivo. Agitamos los tubos para que se dé la reacción más fácilmente. Y esperamos 10 minutos a temperatura ambiente. Pasados los 10 minutos. Ahora aquí, no voy a platicar de él sino mañana, pero aquí la diferencia con este video es que aquí no hay curva de calibración. Aquí solamente se va a correr un estándar. Entonces tu muestra se va a contrastar con ese estándar y se hace con una ecuación. ¿Sí? Es decir, de los estándares que hablábamos hace rato, es mejor porque te genera una ecuación y resuelves en función de la ecuación. Aquí no, la muestra de problema, que por cierto es el tubo de la derecha, y estamos viendo cambios en color, también tonos así medios vinos. Entonces, tu muestra solamente la comparas contra el estándar, que esa es la manera como se actúa en la química clínica. No se acostumbran tanto las curvas de calibración y las mediciones se hacen muy prácticas. Y obviamente lleva incertidumbre o lleva error. Pero de eso vamos a hablar el día de mañana, pero quiero que me ayuden con el video. Si me van a ahorrar 10 minutos si ven este video. Entonces este sería el segundo video que hay que ver. Bioquímica, laboratorio de glucosa. Bueno, entonces, 12:51. ¿Qué es lo que les voy a pedir que hagan? Por una parte, este video, se los voy a escribir. Y el otro video que estaba mostrando ahorita. La ley de Lambert-Beer y el coeficiente de absortividad molar calculado con la curva de calibración. Control V. Bueno, entonces esos serían los dos videos que hay que ver. Pero del primer video es donde vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer de este video del DNS? Es
Les voy a poner a partir del video 1. Tengo muchos formatos, aquí los voy a hacer más grandes. Coma, tomar los valores de la tabla, que es concentración de estándares, lo voy a abreviar así, versus absorbancia, y graficar la curva de calibración en Excel. Bueno, les voy a pedir que vean el video también por otra razón. Antes de entender ahí que se está haciendo una reacción, o sea, antes de llegar a la curva de calibración más bien, estamos hablando de una reacción. Y entonces si se lo pongo de manera de cuestionario, les voy a poner indicar lo siguiente. Y ahí puede ser el número 1, sería metabolito de interés o metabolito y reacción de interés. Entendemos que es la glucosa y que la reacción ya se las mostré ahorita con el DNS, ¿no? Entonces ahí se responde esa parte. Luego decir condiciones de la reacción y la medición. Y a esto me estoy refiriendo las condiciones en las cuales tú mezclas la glucosa o los estándares con un reactivo que es el DNS y que tienes que incubarlo tanto tiempo a 100 grados que lo menciona y que tienes que medirlo a determinada longitud de onda porque es como se mide el complejo colorido o el producto de reacción que vamos a medir. Vas a medir a la glucosa en función de un producto, pero en función de la cantidad del producto va a ser su cantidad o intensidad de color y va a ser la absorbancia de ese color. Por lo tanto, la absorbancia, aunque sea del producto, está relacionada con el estándar que hiciste reaccionar, que era de glucosa. Bueno, entonces, ahí van a hablar de las condiciones de reacción y de la medición. Y por último, esa sería el número 3. A partir del video 1, tomar los valores de tabla o de la tabla, concentración de estándares versus absorbancia y graficar la curva de calibración. Adicionalmente, ¿qué vamos a hacer con esa curva de calibración? Pues con esa curva de calibración, yo sé que quedan 3 minutos y voy un poquito lento, pero es dar formato al gráfico. Y eso lo voy a explicar en el video que voy a subir a YouTube. Dar formato me refiero a darle títulos y poner la línea de tendencia y que aparezca la ecuación. Y aquí lo voy a poner también, obtener la ecuación de la recta. Y por último, sería como el paso número 4, sería calcula la concentración de la muestra problema a partir de la absorbancia sugerida. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Necesito que lo hagan en Word. Que les iba así con portada. Y eso necesito que lo manden a PDF. Y se acuerdan del correo que les envié la vez pasada. Feliz día, nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, que estén bien. Profe. Nos vemos.